Estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, escuchar tu voz, no simplemente palabras de un hombre, porque mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, no son nada. Hay cosas mejores que tú tienes para compartir con nosotros. Amén. Aún para mí mismo, Señor, en esta noche. Por eso te pido, por favor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ayude a entender el tema de hoy. Pero sobre todo, Señor, danos la capacidad. Capacítanos con tu Santo Espíritu para levantarnos y venir al llamado que tú nos hagas hoy. Danos la fuerza para romper la cadena que nos atan. A tomar la decisión de decir: Jesús, creo en ti no solo de palabras, pero me levanto y vengo ante tu presencia. Para entregar mi vida completamente a ti. Amén. Y seguir tus caminos, seguir tus pisadas. Pero ayúdanos, oh Señor, a entender que lo hacemos sabiendo que tú tienes algo mejor para nosotros. No pensando que al hacerlo nos vas a restar algo o nos vayas a quitar algo. En todo caso, si vas a quitar algo, Señor, que sean todas aquellas cosas que han perjudicado nuestra vida todo el tiempo. Por favor, ayúdanos, te lo pido, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La semana está volando. Prácticamente ya estamos casi al final de esta semana. Y vamos entonces a continuar con el tema de hoy. Y les voy a pedir que compartan su Biblia con los que no lo tienen. No siempre es fácil a veces cargar este libro, pero algunos lo tienen en sus celulares, también lo pueden sacar, así que no hay problema. Hoy en día, gracias a Dios y gracias a la tecnología, podemos tener acceso
formas la Biblia, ¿cierto? Usted puede descargar gratis y tener incluso diferentes versiones de ella. Bueno, vamos a leer la historia de hoy. Está en el libro de Lucas, capítulo 15. Y voy a hablarles acerca. Esta es en realidad una parábola. La Biblia lo subtitula en el capítulo 15, versículo 11 en adelante. La Biblia le da un subtítulo a este tema que voy a hablar. Y le pone como título el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, así lo pone la Biblia. Y yo no soy nadie para cambiar lo que está aquí, pero en realidad esta noche no te voy a hablar del hijo pródigo. Aunque el título de esta parábola se llame el hijo pródigo. Porque en realidad lo que voy a hacer esta noche es hablarte del Padre amante, del Padre que te ama. Claro, en esta historia indudablemente no podemos dejar de lado algunos personajes como el hijo pródigo. Pero en esta noche voy a tratar de concentrarme básicamente y explicarte más sobre lo que Dios es para nosotros. Y voy a presentarte la figura paternal de Dios. De eso voy a hablar esta noche. El personaje a estudiar esta noche es la parte paternal de Dios. De eso te voy a hablar. Y la razón de por qué escogí este tema es porque el diablo, a través de los años, en este mundo se ha encargado de desfigurar el carácter de Dios. Y cuando hablo de carácter, estoy hablando de lo que Dios representa como tal. Y el enemigo, el diablo, se ha encargado de enseñar equivocadamente a la gente lo que es Dios para nosotros. Y existen muchos conceptos hoy en día en la sociedad sobre Dios. Te voy a poner algunos ejemplos para que tú te des cuenta de lo que te estoy hablando. Por ejemplo, hay personas que dicen así: tú estás así porque Dios te está castigando. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? En otros casos, a veces las personas suelen usar frases como: tú estás enfermo porque Dios te estás pagando y Dios está haciendo que tú pagues, te está castigando básicamente. Y una gran mayoría en este mundo en el que vivimos, las personas cuando hablan de Dios, ven a un Dios castigador. Y muchos tienen en su mente ese concepto sobre Dios, como un Dios que castiga. Es decir, te portas mal, Dios te va a castigar. Te portas bien, Dios te va a premiar. Y esos son los conceptos, las ideas que muchas personas manejan con respecto a Dios. Detrás de todas estas ideas, por cierto, falsas, el enemigo de Dios, Satanás o el diablo, como tú lo quieras llamar, se ha encargado precisamente de desfigurar la esencia, lo que representa Dios para nosotros. Y yo esta noche quiero compartir contigo y decirte que Dios es todo lo contrario. Es un Dios que te ama y quiere lo mejor para ti. Solo que aquí hay otro problema. Aunque Dios nos ame, existen muchas personas que no se dejan amar. A veces el ser humano reclama: si el mundo fuera más amoroso, y no está mal predicar el amor. Pero yo diría, si el mundo se dejara amar, las cosas fueran distintas. Y es que no solamente basta con querer amar, pero también tenemos que aprender a recibir amor. Y tristemente el ser humano le cuesta aceptar, le cuesta recibir el cariño.
Y mucho más cuando desde pequeño nunca lo has recibido. Me acuerdo, mi padre tiene ya casi los 90 años, mi madre igual, casi como unos 80 y algo. Pero no hace mucho, cuando los fui a visitar a la casa donde ellos viven, mi padre me recibió y me quiso dar un beso en la mejilla. La primera vez, les confieso, me resultó raro. Pero claro, no podría yo mostrar una actitud adolescente y acepté el beso como corresponde. Por lo menos, como diríamos en la sociedad, con respeto y con empatía. Pero no te miento, dentro de mi corazón, dentro de mi ser, no era muy común haber recibido ese beso, menos a esta edad que tengo. Tal vez hubiese sido normal si es que de pronto, desde niño, hubiese yo recibido algo así. Por eso hoy en día yo beso a mis hijos. Cuando yo voy a la escuela, ellos no se avergüenzan, porque algunos dicen se avergüenzan, ellos no se avergüenzan. Reciben mis besos, mis abrazos. Y a mi hija, con mucha más razón, para que los lobos huyan. Le digo, hijita, yo voy a ser el primero que te va a besar. Y ella me abraza y me dice, papi, ella tiene unos 8 años. Hay ocasiones en las que me dice, papi, acuéstate conmigo aquí. Cuéntame algunas historias. Y yo le cuento historias, hablo con ella, la abrazo. Dicho sea de paso, uno de los grandes problemas en las niñas, de por qué a veces en tan temprana edad comienzan a tomar decisiones amorosas, es porque precisamente la gran mayoría nunca o casi poco tuvieron de lo que se llama la presencia paternal. Es más, las personas tardan cuando reciben el cariño y el aprecio y el afecto del padre, las niñas en forma particular, tardan en establecer una relación sentimental con alguien. ¿Y saben por qué? Porque no necesitan el afecto de un varón, porque siempre lo han tenido. Por eso, papás, les pido de todo corazón, amen a sus hijos, abracen a sus hijas, besen a sus hijas, estén cerca de ellas, de ellos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque no es fácil recibir amor, pero te quiero decir en esta noche, necesitamos aprender no solo a amar, pero también necesitamos aprender a recibir el amor de Dios. Dios te ama. Y la historia que vamos a estudiar hoy es precisamente eso, de un Dios que te ama. Y no hay ningún problema con el amor de Dios hacia nosotros. El problema es el ser humano y tenemos que aprender en la vida a recibir ese amor de Dios. ¿Y cómo se recibe ese amor? Eso es una decisión que tú tienes que tomar, de aceptar el amor, el favor, lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Estás dispuesto a aceptar el amor de Cristo? Cuando Cristo te llama, cuando Cristo te invita, cuando Cristo te dice ven, corresponde el amor de Cristo. No niegues sus besos ni sus abrazos, ni lo que Él quiere darte esta noche. Ahora tú dirás, pastor, no, es que la verdad yo no quiero saber mucho con Jesús en realidad porque a mí me han tratado mal en la iglesia. Porque algunos tienen una cara de limón, pastor, que no... Pensé que la iglesia era diferente, pero he llegado aquí y veo que si por alguna razón esa es su experiencia, por favor te quiero pedir, decirte una cosa. Bienvenido al Arca de Noé. Aquí hay culebras, hipopótamos y arañas. Pero te digo una cosa, es mejor estar aquí adentro que fuera. Es más, este lugar es un lugar de enfermos.
no es un lugar de sanos. Aquí no hay sanos. Yo soy un enfermo, por eso estoy acá. Necesito de Dios. Si no, no estuviera acá. Los sanos no están aquí. Los sanos no necesitan de Dios. Somos nosotros los enfermos, los que luchamos con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestros malos hábitos, que venimos aquí para decirle al Señor, por favor, ayúdanos. Por eso, por favor, cualquier cosa que haya sido tu experiencia en el pasado, te quiero pedir una cosa, que eso no sea un impedimento para tú acercarte y entregarte a Jesús. Entrega tu vida a Jesús y corresponde el amor de Dios. Vamos por favor a leer el versículo 11 y leamos de lo que se trata. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, volviendo a su conciencia, dijo, ¿cuántos obreros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Voy a hacer una cosa, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y yo ya no soy merecedor de ser llamado tu hijo. Por favor, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En el libro de Lucas, capítulo 15, hay por lo menos, y parte del 16, como unas 3 o 4 parábolas. Y todas ellas están juntas. Por ejemplo, en el capítulo 15, los primeros versículos habla sobre la parábola de la oveja perdida. Los versículos del 8 al 10 habla sobre la parábola de la moneda que se pierde. Y en el capítulo 16, versículo 1 en adelante, habla sobre la parábola del mayordomo infiel. Y los versículos que acabamos de leer, la parábola del hijo pródigo. Todas estas parábolas juntas no están por gusto. Tienen una razón de ser. Tienen un objetivo. Dicho sea de paso, ¿sabe usted quién es el que cuenta esas parábolas? Jesús. No es otro sino Cristo quien se dispone a contar estas historias. Ahora, un método que yo siempre le digo a la gente para estudiar la Biblia es hacerse algunas preguntas básicas para tú entender bien la Biblia. Número 1, una pregunta honesta es, ¿quién es el que escribe lo que escribe? Esa es una pregunta fundamental cuando tú quieres ser un estudioso, un lector serio de la Biblia. ¿Quién escribe lo que escribe? En este caso, vemos que es Jesús quien escribe estas historias. Número 2, ¿a quién se lo escribe? Número 3, ¿por qué lo escribe? Estas son preguntas sencillas, pero fundamentales para todas las personas que quieren aprender a entender lo que la Biblia dice para no malinterpretar lo que Dios nos enseña en su palabra. Sencillo. Entonces, si hacemos uso de este método, de esta metodología de estudio de la Biblia, tenemos que tratar de responder, para ser honestos, lo que acabo de preguntar en esta historia. Entonces, para ello necesitamos ir al capítulo 15, versículo 1 al 2, porque allí está la respuesta a las preguntas que hice, básicamente. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle.
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola. Punto suspensivo. Es decir, Jesús se dispone a contar esta parábola porque él encontró un público interesante. Y lo que él tenía que decir era apropiado, oportuno para este grupo de personas. Y ya saben, la vida es compleja para todos. Yo te veo, pero yo no sé lo que hay en tu corazón, en tu mente. Pero el Espíritu Santo lo sabe. Y el Espíritu del Señor hablará a tus pensamientos esta noche. ¿Quiénes estaban en esta reunión a quien Jesús cuenta esta historia? La Biblia lo agrupa de dos formas. Primero empieza diciendo que había el primer grupo, entre ellos los publicanos y los pecadores. El primer grupo, publicanos y pecadores. Los dos están juntos, no separados. Por este otro lado, más abajo, la Biblia dice, estaban también los fariseos y los escribas. Noten esa conjunción, esa palabra que conecta, la palabra y. Por este lado, ¿quiénes están? Los publicanos y los pecadores. Por este otro lado están los fariseos y los escribas. Ahora, esto es interesante porque el autor de este libro, que es Lucas, lo pone de esta forma porque él nos quiere enseñar una cosa. Este primer grupo son dos tipos de personas que no son muy distintas, son prácticamente mellizos. Son nombres diferentes, pero en el fondo, en esencia, son lo mismo. Es decir, los publicanos y los pecadores no son tan diferentes. Es en esencia lo mismo. Los fariseos y los escribas, aunque se escribe diferente, en esencia es la misma cosa. Ahora, yo tengo que explicarte rápidamente. Y Jesús, cuando se dispone a contar esta parábola, él tenía este tipo de gente. Y ahora, ¿quiénes eran los publicanos y los pecadores? Lo voy a hacer esto rápido. Los publicanos, hay muchos publicanos en la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, era Zaqueo. Zaqueo era un publicano. Mateo era otro publicano. Había muchos publicanos en los tiempos de Jesús entre los judíos. Pero ¿a quién se le llamaba publicano? En pocas palabras, un publicano era una persona, para empezar, era rica. No eran pobres. Y te voy a decir de dónde nace su riqueza. El Imperio Romano, que era el imperio que gobernaba a los judíos, al pueblo de Israel, ellos tenían que cobrar impuestos a la gente, incluyendo a los ciudadanos judíos. Ahora, ¿cómo cobrar impuestos? Era un trabajo arduo. Entonces, lo que el gobierno, la tesorería del Imperio Romano hacía era poner en sus anuncios, ellos tenían un presupuesto anual de impuestos. Voy a poner una cifra solo como un ejemplo. Digamos, ellos decían algo parecido a esto. Este año 2019 necesitamos de impuestos más o menos como unos $100,000. Un ejemplo. Entonces ellos muchas veces no podían hacer ese cobro de impuestos a la gente y lo que hacían era poner entre sus anuncios para ver si hay alguien entre los judíos que le gustaría comprar el precio de estos impuestos anuales, y entonces tú te encargas luego de cobrar al resto de la gente. Entonces Mateo era rico y dice: yo lo compro. ¿Cuánto te tengo que dar? 100,000, es lo que cuesta. Ok, ten tus $100,000. Y ahora tú cobras lo que quieras a la gente. Zaqueo hacía lo mismo. Entonces ellos se iban a la gente y te decía: ¿sabes qué? Tienes que pagar impuestos. ¿Y cuánto es? Bueno,
se ve que tienes un poquito de dinero, ¿por qué te tengo que cobrar con unos? ¿Qué tal $20? O 30, y a ti 50, y a ti 100. Y nadie podía decir nada, porque ellos eran respaldados por los militares, por la guardia de los romanos. Pero había unas ganas de matarlos a ellos, especialmente sus propios paisanos, sus propios compatriotas judíos. Por eso cuando Jesús, en este mismo versículo, y en otras ocasiones, ustedes recordarán que Jesús fue a comer con Mateo en su casa. Y los judíos, cuando vieron a Jesús comiendo con los publicanos, incluso entrando a la casa de Zaqueo, no lo podían creer. ¿Saben por qué? Porque los publicanos eran la lacra del pueblo. ¿Y qué cosa es la lacra? El desperdicio. En otras palabras, los judíos no podían ver a estos otro judío, pero publicano, porque eres traidor, eres de patria. Eso es lo que eres un zángano, no sirves, no vales, eres lo peor que le pudo haber pasado a los judíos. Ustedes publicanos nos roban a nosotros, nos quitan a nosotros, cobran los impuestos excesivamente, lucran con eso. Ustedes son lo peor que le pudo haber pasado a este pueblo. No los querían, los escupían, los odiaban. Comer junto con un publicano, imposible. Matarte lo que quieran, no comer contigo. ¿Y por qué los pecadores? Porque los pecadores y los publicanos nadie los amaba. Todo el mundo lo odiaba. Pero cuando Jesús vio a esta gente, Jesús cuenta esta historia para decirle a ellos: yo sí te amo. Tú eres publicano, tú eres pecador, nadie te ama, todos te odian, pero yo te amo. Y ahora voy a contar una historia para que veas y entiendas que yo te amo. Yo sí te amo. Pero también dice la Biblia que no solamente publicanos y pecadores, pero también había entre ellos fariseos y escribas. Los fariseos y los escribas eran también muy parecidos. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 3, podemos enterarnos un poco más acerca de ellos. Marcos 7, 3. Marcos 7:3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Así eran ellos. El problema de los fariseos y de los escribas, que era el público que Jesús tenía, eran personas exageradas que vivían siempre bajo la tradición y no bajo los principios de Dios. Nunca vivas bajo la tradición, vive bajo lo que Dios dice en su palabra, no bajo las tradiciones. Y sé que hay tradiciones buenas, pero nunca fundamentes tu vida sobre las tradiciones. Y una de esas tradiciones era, había muchas. De hecho, ellos inventaron el famoso Mishnah, así se le llama en hebreo, que son todos unos decretos y leyes, mucho más que los 10 mandamientos que ellos inventaron. Y es por eso que ellos hicieron complicado el evangelio y la vida religiosa entre los judíos. Lo hicieron aburrido, lo hicieron pesado, lo hicieron mal, lo hicieron tétrico, lo hicieron feo el evangelio. Y el evangelio no es así, el evangelio es fiesta, el evangelio es alegría, es gozo, es paz, es libertad, no es esclavitud. Eso es el evangelio. Pero ellos lo convirtieron. Y una de sus tradiciones, según la Biblia, era, por ejemplo, que ellos no podían comer si no se lavan las manos. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes comer sin lavarte las manos? ¿Hay algún problema con eso? ¿Te vas a morir por eso? ¿Te vas a perder?
acabo de cambiar, me decía ella. Imposible que un niño esté limpio todo el tiempo. Y que no tengas temor que tus hijos se embarren, agarren la tierra y se embarren con el espagueti y se embarren toda la cara. Es más, embárrate tú también con ellos y juega con ellos. No, es que cuidado. ¿Sabes? Aquí en este país, por eso que mucha gente sufre, hermano, porque no tiene sus defensas, no las tiene necesaria. Todo se cuida, de todo se lava, cada rato están lavando todo el tiempo. Yo conocí a un amigo así lavándose la cara todo el tiempo y le decía, oye, mejor sácate la piel porque todo el tiempo estás en... Eso es un extremo, es una exageración de limpieza increíble. Desinfectándose todo el tiempo, porque pasó todas las manos. Y a veces yo me pregunto de esa gente que hay en el basural. Qué sistema inmunológico increíble. Yo creo que ellos tienen mejores defensas que nosotros. Los publicanos eran así. Pero mira, ahora tú dirás, pastor, pero es un poco de higiene, ¿no? Lavarse las manos para comer no está mal. Es que el problema no es eso. El problema es que ellos pensaban así. O sea, si tú comes sin lavarte las manos, no solo es un asunto de higiene, es un asunto de salvación incluso. Y ese es el problema. Una vez un hermano me dice, pastor, vamos a hacer la Santa Cena en la iglesia. Vamos, dicho de venir de blanco, estará bien. No, vengan de amarillo mejor. O de negro si quieren. ¿Cuál es el problema? Si blanco, verde o rojo. Es que blanco es más puro. Mejor trae un corazón puro. Y vivimos de muchas tradiciones. Que esta es la mejor forma de orar, que esta no es lo que agrada a Dios. ¿Y tú qué sabes lo que agrada a Dios? Y nos metemos en un lío y hacemos como los judíos el Evangelio una cosa horrible. Y el Evangelio no es una cosa horrible o espantosa. El Evangelio es todo lo contrario, pero ellos eran así. Ahora, no quiero demorar mucho en esto porque el tiempo pasa, pero interesantemente, en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 13, también dice algo más sobre los escribas y los fariseos, que eran siameses prácticamente, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cuál era su problema? Que vivían bajo las tradiciones, es decir, las tradiciones eran más importantes para ellos que la palabra de Dios. O sea, ellos preferían vivir sus tradiciones e invalidaban lo que la palabra de Dios decía en su palabra. Y cuando Cristo vino a romper, no principios, pero esas malas tradiciones. Entonces ahora viene Jesús y recoge fruta el sábado. Ahora viene Jesús y agarra a la pobre ovejita el sábado y lo sana. Ahora viene Jesucristo y el sábado, que era el día prohibido de sanar, ve al paralítico de 38 años y le dices, oye, ¿quieres que te sane? Por supuesto. Pues levántate y camina. La gran mayoría de los milagros que Jesús hizo, lo hacía ese día. ¿Y por qué? Porque Jesús quería enseñarles que ellos habían llevado mal el Evangelio. Vive la vida con libertad. Y vivir la vida y el Evangelio con libertad no significa vivir irresponsablemente. No, de ninguna forma. Libre pero responsable. Con responsabilidad. Una vez le dije a mi hijito, él tiene 10 años. Se lo dije cuando tenía 9. Le dije, hijito, ya es sábado y tú sabes que según la tradición tenemos que guardar esas cosas porque el sábado no se anda así, con la bicicleta. Y los niños nos sorprenden.
yo guarde mi bicicleta el sábado y que no maneje mi bicicleta. ¿Y tú cómo manejas tu carro? No deberías manejar el carro, papá. Hasta el día de hoy no he encontrado una respuesta y no supe qué decir. Tenemos mucho que aprender. Pero este era el grupo de gente que Jesús tiene, y ahora les va a contar la parábola del hijo pródigo. Pero en realidad no es el hijo pródigo, en realidad es el padre. En realidad Jesús quiere hablar del padre en esta historia, porque ellos tenían un mal concepto del padre, un padre que castiga, y porque los fariseos cuando veían a los enfermos decían: ah, tú estás enfermo porque Dios no está contigo. Tú estás paralítico porque Dios te está maldiciendo, por eso estás así. Mira, yo no te maldito, por eso estoy sano. Pero tú estás ciego, tú estás paralítico, tú estás sin poder caminar, tienes flujo de sangre, aquella mujer en la historia, tienes un problema. ¿Sabes qué? Todo eso te pasa porque Dios se apartó de ti y Dios te está maldiciendo, porque para los fariseos, para los escribas, las enfermedades en los tiempos de Jesús, en las personas, era un síntoma de maldición. Así es como ellos creían. Dios los está castigando, por eso están mal. Están pagando los pecados de sus padres, por eso están así ustedes. Y ese es el concepto que los pobres tenían. Ese es el concepto que los pecadores tenían. Ese es el concepto que los publicanos tenían. Por eso ellos no tenían esperanza. Por eso ellos sufrían, lloraban, eran desdichados. No había esperanza, no había consuelo para ellos. Y qué triste es la vida cuando no hay consuelo, cuando nadie te consuela, cuando nadie te dice: tú puedes ser mejor, tú puedes ser diferente, hay esperanza para ti. Qué lindo es cuando la gente no apuesta nada para ti, cuando dice que eres lo peor, que no vales, que no sirves, que eres un fracasado, que siempre eres así, que nunca cambias. Y no creo que jamás cambies. Y qué lindo es cuando la gente te dice todo lo contrario, cuando te anima, cuando te da palabras de esperanza, cuando creen en ti, cuando te dicen: tú puedes ser un mejor joven, tú puedes ser una mejor persona. Es verdad que tu carácter es horrible, pero tú puedes cambiar. Pero ellos no tenían esperanza y Jesús vino a dar esperanza. Y ahora les va a contar esta historia. Le dice: había un joven que le dice a su padre: dame lo que me corresponde, que me quiero ir. Dicho sea de paso, no hay nada que te corresponda. Todo lo que tú tienes es de Dios. Jamás vayas con esa actitud prepotente a Dios a decirle lo que es tuyo, porque nada es tuyo, nada es mío. Todo es de Dios, tu vida es de Dios. Tú no pagas un seguro para despertarte cada mañana. Jesús permite que tú despiertes cada día. Amén. Eso es un milagro de la vida, es un regalo de Dios. Así que cuando el joven va al padre y le dice: dame lo que es mío, no nada es tuyo, pero ten. El joven se pierde, hace locuras, porque así es el ser humano lejos de Dios. Cuando su corazón no está con Cristo, hace las peores locuras que tú te puedas imaginar. Las peores cosas que puedas tú pensar. Perdió todo el dinero, malgastó todo, despilfarró todo lo que tenía. Y no importa lo que tú hayas perdido, siempre hay esperanza. Pero tienes que hacer una cosa. Finalmente el joven, dice el versículo 17, volvió en sí. En otras palabras, volvió la conciencia. Cuando perdemos la conciencia, perdemos todo. Dejamos de ser sensibles. Cuando pierdes la conciencia, nunca pierdas la conciencia. Y el único que te puede dar conciencia es Cristo. Por eso necesitas de Cristo. Por eso que el ser humano siempre llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué no te es difícil tomarte un trago de cerveza? ¿Por qué no es difícil fumar? ¿Por qué no es difícil drogarse? Si tú sabes que eso te hace daño. Si así somos nosotros, los seres humanos. Que aunque sabemos, pero precisamente
precisamente perdemos la conciencia. Pero él volvió en sí, dice la Biblia, amén. Volvió en sí, la conciencia le llegó, y cuando llega la conciencia en el versículo 17 dice, me voy a levantar, ¿qué hago aquí yo pereciendo? Sí, pues, porque es un perecer de estar lejos de Dios. Es una maldición, diría Jeremías. Se perece, no nos va bien cuando estamos lejos, pero me voy a levantar y voy a ir a mi Padre, amén. Voy a ir a mi Padre, voy a ir a mi Padre, y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer esta noche, levantarse y venir al Padre. Ven al Padre. Pero que no quede en un deseo simplemente, porque el versículo 18 viene la acción y dice, me voy a levantar y voy a ir. Y el versículo 20, y levantándose, se levantó y fue. Ahora aquí viene la parte final para terminar. Este Padre maravilloso. Dice la Biblia que cuando el hijo llega a casa, o un poco lejos, o un poco cerca de casa, un poquito más lejos de la casa, el padre lo ve, ¿verdad? A lo lejos, el padre lo ve. Y cuando el padre lo ve, dice la Biblia que él fue a su encuentro. ¿Cómo va a su encuentro? Corriendo. ¿Y por qué corriendo? Ya les dije que no hay palabra suelta. Cada cosa tiene una razón de ser. Pero yo no te puedo decir con mis palabras. Necesitamos ir a la Biblia y encontrar la razón de por qué la actitud del Padre frente a esta situación. Entonces les pido rápidamente para terminar esta parte final en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 18 en adelante, había una tradición. Dice, capítulo 21, versículo 18 del libro de Deuteronomio. Si alguno tuviera un hijo contumaz, o sea, malo, rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni obedeciera a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz, es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cómo era el concepto del judío? Y este hijo no es distinto a la historia, es este hijo. El hijo pródigo es ese hijo, rebelde, glotón, borracho, todo lo que dice. ¿Qué hacían con hijos así? Los padres agarraban a estos hijos, los llevaban afuera al pueblo, venían los ancianos, las personas, el pueblo todo, agarraban piedras y lo mataban. Una preguntita, ¿haría usted eso como padre? Pues así pensaban ellos, del Padre. Y el diablo así es, desfigura al Padre. Y Jesús dice, mi Padre no es así. No sé de dónde me ha perdido eso, pero mi Padre no es así. Mi Padre es otro. Y entonces cuenta la historia y dice que cuando el hijo llegó a casa, esto me emociona, ¿saben? Porque dice la historia que cuando el hijo estaba llegando a casa y el padre lo vio lejos, el padre ni bien vio al hijo, se dispuso a correr, no a caminar, a correr, no a caminar, no a dar pasos lentos, pero a correr, a correr, a correr. Y dice la Biblia, cuando encuentra a su hijo, lo abraza. Y esto no es un abrazo romántico, como hacemos en la historia. Ay, qué lindo que lo abrace, lo amo. No es tanto el asunto romántico
realidad, la razón de por qué el Padre abraza al Hijo, en realidad fue para cubrirlo de las piedras que caían. Este padre dijo, yo no puedo permitir que las piedras caigan sobre ti, porque tú eres mi Hijo. Y si las piedras caen, que caigan sobre mí, no importa, porque yo a ti te amo. Ven, hijo, corramos juntos a casa, porque esta gente está loca y te va a matar, porque te desprecian. Pero yo te amo. Yo quiero lo mejor para ti. Pero papi, yo he sido malo. Yo he sido un borracho. He gastado todo el dinero. Te hice quebrar mano. Te hice pasar en vergüenza. Toda la gente habla mal de ti por todas las cosas que yo hice. Porque me porté mal, hice muchas cosas horribles en mi vida, he fracasado, he hecho locuras, soy un asco, me siento asqueroso por aquí dentro. No me importa. Yo te amo. Papi, yo merezco esas piedras. No, tú no mereces eso. Tú mereces que yo te ame. Tú mereces que yo te abrace. Vamos, pronto, metámonos a casa. Cuando llegó a la casa, dijo, preparen la mejor comida, lista, ¿no? Quizás tú puedas tener una idea corta, porque tú eres padre. Y para nosotros los padres no hay hijos malos. Y aun cuando ellos se portan mal, tú los amas. Los quieres. Lloras con ellos. Te desesperas. Pero nunca dejas de amarlos. Y si por alguna razón has tenido un mal padre, yo te quiero decir una cosa, este padre de esa historia te ama. Te dejarás amar esta noche. Yo te voy a hacer esta invitación nuevamente. Y esta invitación es para ti que quieres entregar tu vida a Cristo, no es para todos. Es para ti que todavía no has decidido entregar tu vida a Jesús. Te voy a pedir que te levantes en el nombre de Cristo y vengas aquí. Y te dejes amar por Dios. Yo voy a entonar esta canción otra vez. Por favor, ponte de pie. El Padre te vio y estás lejos. Y Él quiere abrazarte. Pónganse de pie. ¿Quién será la primera persona que quiera venir aquí? Levántate en el nombre de Jesús. Y dile, Señor Jesús, yo que estoy aquí, yo quiero que tú me ayudes. Tomo la decisión de levantarme y venir ante tu presencia, Señor. Ayer has venido, ven hoy otra vez, no hay ningún problema. Ven en el nombre de Jesús para orar por ti. Pero si todavía no has tomado tu decisión de ser parte de esta familia, de entregarte a Jesús, por favor, ven. Por favor, mientras yo canto, por favor, te voy a pedir que vengas para orar por ti esta noche. Padre, animen a sus hijos, anímense ustedes. Mientras canto, venga. Hoy es el llamado, es la luz de voz del Espíritu Santo. Hoy es que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él debe sediento, Él debe temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Vamos, ¿quién más? No tengas miedo. No tengas miedo. Jesucristo es bueno. Amén. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús. Decídete por la cruz. Amén, Señor. Decídete por Jesús.
tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, 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 decídete. Este viernes va a haber un bautismo aquí en este lugar. Vete, mi hermano, vamos a orar por ti. Él ha tomado su decisión de entregar su vida a Jesús. Pero si esta noche hay alguien más que quiera tomar ese paso, por favor, ven. Prepárate, únete. Toma tu decisión. Tú dirás, pastores, que me da miedo. No tengas miedo de Jesús. No tengas temor de Jesús. Amigo que nos acompañas, padres, si ustedes tienen a sus hijos, animen a sus hijos. Si todavía no se han bautizado, no se han entregado a Jesús, anímenlos. Dirigidos, tú te puedes entregar a Jesús, yo te voy a apoyar. Motívenlos. Pero habrá alguien más esta noche que quiera venir. De nuestros amigos que quieren entregar su vida a Jesús por medio del bautismo, renovar su pacto, su compromiso, fe. Si hay alguien más, por favor, ven. Y aquellos que nos acompañan, y aquellos que nos visitan. Esa es la invitación que se hace esta noche. Yo voy a terminar con esta oración. Por favor, déjate hablar por Jesús. Déjate abrazar por Cristo. Déjate abrazar por Él. Él no te quiere hacer daño, Él te quiere amar, eso es todo. Él te quiere ayudar. Pastor, mi experiencia ha sido triste, no importa, ven con todo lo que tú eres para orar por ti, por favor. Yo voy a hacer esta oración esta noche, ya nos vamos a casa. Pero si hay alguien más, por favor, ven. Ven como aquel hijo a casa. Acércate a Él, ven en el nombre de Jesús. Voy a hacer esta oración. Vamos a orar a Jesús. Y si mientras yo oro, por favor, si tú estás todavía pensando en venir, ven, no tengas temor que hacerlo. Querido Padre, ¿cuántas veces nos hemos sentido como ese hijo, Señor? Hemos gastado todo, hemos intentado tantas cosas, pero siempre nos ha ido mal, nos hemos engañado pensando que estamos bien y hemos sufrido de lo que ha pasado. Pero ahora nos hablas en tu palabra que tú nos amas, oh Señor. Perdónanos porque quizás alguna vez hemos pensado diferente. Pero qué lindo es saber, Señor, que tú amas a tus hijos. Gracias, oh bendito Dios, porque tus brazos se abren para amarnos. Gracias porque tú no nos rechazas, sino porque nos aceptas tal cual somos. Nos recibes como somos. Y lo haces, oh Señor, no porque quieres perjudicarnos, sino porque nos quieres ayudar. Gracias por ese amor inmenso que tienes con nosotros. Tal vez muchas veces no lo entendamos, oh Señor. Un día entenderemos de tu amor. Pero, Señor, en esta noche quiero orar por las personas que están tomando su decisión de entregarse a ti. Que nos bendigas abundantemente, Señor. Y por aquellos que están indecisos,
no sabiendo qué decidir. Por favor, te ruego, pon en su corazón, en su mente, la necesidad de venir corriendo ante tu presencia. Por favor, rompe esas cadenas que atan, Señor. Libéralos. Que todo prejuicio, que toda barrera, que toda mala experiencia desaparezca, Señor. Nos ayudes a tener una experiencia nueva contigo. Por favor, te ruego por ellos. Tú los conoces. Obra en sus corazones. Te lo pido y te agradezco. Gracias porque nos amas. En el nombre de Jesús. Amén.